Muy buenas tardes para todos. Estamos en nuestra jornada de investigación formativa. En esta ocasión, muy contentos porque es una oportunidad para integrar el área de investigación con el área clínica. Así que por primera vez tendremos participación de casos clínicos. Tendremos los póster tradicionales del séptimo semestre, donde nuestros estudiantes presentan su propuesta de investigación que van a seguir desarrollando y ejecutar en el octavo, noveno y décimo semestre, y al mismo tiempo, entonces, como un método de integración y como una oportunidad para esa integración entre la clínica y la investigación, tenemos entonces la participación de los estudiantes en el área de clínica del niño, crecimiento y desarrollo. También tenemos algunos estudiantes del posgrado de cirugía maxilofacial y del posgrado de ortodoncia. Bienvenidos entonces a esta jornada. Es para nosotros un honor tener hoy aquí a la profesora Lina Pérez. La profesora es profe de la Universidad EAFID, es diseñadora gráfica. Ella además tiene una maestría en dirección creativa y con amplia experiencia en diseño e interacción con el usuario. Ella tendrá con nosotros la conferencia Métodos y técnicas visuales para la comunicación de la ciencia y pues es para nosotros un honor que no es de nuestra universidad, pero que ha acogido la invitación porque creemos que desde la ciencia también tenemos que apuntarle a las formas de comunicación y aprender cada día de ello, porque ahí es donde radica el éxito de todo el conocimiento que generamos. Así que muchísimas gracias, doctora, por atender esta invitación. Es un honor para nosotros que esté hoy aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Le regaló el doctora. ¿Cómo están? Bien. Soy súper coloquial y paisa, pues espero que no les incomode. Eh, es la primera vez, yo he trabajado y he estado en espacios con diversas profesiones, pues he trabajado con ingenieros, antropólogos, psicólogos, politólogos, bibliotecólogos, pero es la primera vez que me enfrento a un público pues de odontólogos. Es intimidante, pero emocionante también. De hecho, siempre caigo y aterrizo así como a los proyectos. Muchas veces como, pues no sé ni con quién estoy o quiénes son, pues y ahí como que me voy adaptando y voy aterrizando. Están muy lejos. Yo entonces voy a tratar de estar más cerquita. Menos mal tengo este micrófono porque me muevo mucho. Hoy vamos a hablar de visualización de información, métodos y técnicas. Espero que al final de esta charla queden con algunas cositas, pistas y algunos recursos y también ojalá muchas inquietudes y preguntas. Arranco pues, o sea, desde los inicios de la humanidad, pues la imagen ha sido una forma para contar historias, ¿cierto? Representar acciones, acontecimientos, hechos. También ha sido una forma para estructurar y comprender información o darle forma a conceptos, ¿cierto? E incluso los inventores, los científicos usan la imagen y en este caso los esquemas para poder contarle a otros de qué están pensando, esas ideas o esos conceptos que son a veces abstractos y que son muy difíciles de expresar con palabras. Entonces la imagen, pues finalmente es un recurso que tenemos todo el tiempo a la mano. De hecho, aprendemos primero a ver antes de leer. Y yo les acabé de mostrar 3 imágenes y ya rápidamente comprendieron la idea. Y probablemente se demoraron más en leer ese texto que aparece ahí que comprender la idea que yo les acabé de expresar en 3 diapositivas. ¿Cierto? Entonces arranco hablando pues de la imagen porque finalmente la imagen es la materia prima en el tema pues de visualización de información, aunque no es solo la imagen y ya lo vamos a ver. Ojo pues porque voy a hablar de visualización e infografía como si fueran sinónimos. Y ojo que hago la aclaración, infografía informativa, porque en estos tiempos a todo le llamamos infografía, pues a cualquier información visual que tiene un gráfico, una ilustración, una fotografía con un texto,
y que desarrolla más o menos una idea, le llamamos infografía. Pero yo sí quiero como que nos enfoquemos que cuando yo hablo de infografía informativa, listo. Y que para mí, y no solo para mí, pues esto tiene, pues yo me baso, por ejemplo, en el tema de visualización de datos o visualización de la información, en un personaje que se llama Alberto Cairo. Él tiene, pues, plantea por qué la visualización y la infografía son sinónimos, pero no vamos a entrar en esa discusión. Es simplemente porque voy a hablar de infografía a veces y visualización a veces, pero vamos a entender que eso estamos hablando de lo mismo. Ojo, pues, porque arranqué hablando de las imágenes y cuando vemos imágenes, esto se trata de percepción, ¿sí o no? Y eso ocurre en milisegundos. O sea, se habla que uno tiene 0.5 o 50 milisegundos para captar la atención de cualquier usuario lector, por ejemplo, en redes sociales, y eso se hace normalmente a través, pues, de las imágenes. Entonces acá les traigo pues como unos datos. Ojo pues que vengo de la infografía informativa. Esto, digamos que se desarrolla o se ha desarrollado por muchos años en los periódicos o en el diario. Y entonces acá dicen, desde la percepción de los elementos de una página, de un periódico, de un diario, ¿qué es lo que un lector, un usuario ve primero? Percibe primero. Miren que primero está la fotografía. Muy seguidito está la infografía. Están ahí pues como punteando. Después sigue el titular y por último el texto. El asunto empieza a cambiar un poco cuando donde detiene la mirada es el lector. Un lector detiene la mirada en un diario, primero en la infografía, y miren que ahí le empieza a tomar mucha ventaja a la fotografía. Después ve la fotografía y por último ve el titular. Incluso el texto pues, no entra ahí ni siquiera. Listo. Y si hablamos de los principales elementos que inducen a la lectura, ahí aparece la infografía, la fotografía se desaparece y llega el titular. Listo. Ojo pues con esto de la infografía y lo de los titulares, y ahorita espero pues contarles por qué también con lo de los titulares hay que tener mucho en cuenta. Con esto lo que les quiero como evidenciar es que si ustedes están haciendo artículos o están haciendo información que quieren que otro se las lea, la infografía podría ser una buena estrategia o un buen recurso para inducir a la lectura. O sea, si yo quiero que me lean, ¿cierto? Entonces podría ser como un buen recurso. Entonces, ahora sí, pues yo les decía, bueno, para mí visualización e infografía son sinónimos, y entonces parémonos en qué es la visualización, ¿cierto? La visualización tiene como unas características y ahí están. Es una representación gráfica o visual que se diseña, o sea, se diagrama, se compone, listo, que permite la exploración, el descubrimiento y la comunicación de información compleja. Ojo que eso es súper importante porque ahí es donde nos diferenciamos con la infografía que yo les digo que vemos. O sea, uno llega y digita en Google infografía y los ejemplos que le aparecen normalmente no es este tipo de infografía, porque comunicamos, exploramos, descubrimos y comunicamos información compleja. O sea, no son tips, no son sabías qué, ¿cierto? O sea, es información a fondo y lo hace en el menor tiempo posible y a simple golpe de vista. Nunca vemos una visualización, una infografía. Por ejemplo, ahorita que ya estamos en los recursos, pues, o en el mundo, en el medio digital, una infografía no está pensada o creada para tener botones, ¿cierto? Y generar interacción entre botones. Todo lo veo en una sola página. Ahí está todo. No paso páginas. Listo. O no hago clic en botones. Si mucho en las historias con los datos, hay otros recursos, hay un scrollytelling o hay unos pop-ups que yo sí puedo, o yo puedo incluso interactuar con ciertos gráficos de datos que me amplían una información, pero toda la información está en una sola página, sea física o sea digital. Si estamos pues y entendemos ya este concepto, entonces ahí empiezo como a profundizar en el tema. Esto es una infografía informativa.
¿La habían visto alguna vez? No. Sí. ¿Dónde? ¿Por internet? Ah, bueno, no, pensé que esta puntualmente. Esta infografía en el 2012 se ganó, pues hay unos premios que se llaman los Malofieck, que son como el Pulitzer de la infografía. Y en el 2012 se ganó como la mejor infografía de todos los tiempos, votada por infografistas de todo el mundo. Listo. Y el autor ahí está, Jaime Serra, por si les interesa, hace un trabajo espectacular con datos y con visualización e infografía. Entonces estábamos hablando de que es información compleja. Una infografía está hecha para verse y para leerse. Listo. Yo la debo entender. Me muestra, ¿sí o no? Me expone una información y me debería permitir analizar esa información e incluso generar reflexión. Esos son los objetivos y los propósitos de una infografía. ¿Cómo lo hace? ¿O por qué decimos, cómo hace para en tan poquito espacio poner tanta información y que se entienda y que se vea, pero que también se lea? Aquí empieza, y este es como el secreto y el núcleo realmente del problema. Pues problematicémoslo, yo parto siempre de problematizar muchas cosas. Y es que la visualización o la infografía es muy eficiente porque no es la imagen y no es el texto. Son los dos lenguajes unidos, combinados permanentemente y no se pueden disolver. O sea, eso es una relación simbiótica. Listo, no existe uno sin el otro o no se puede comprender el uno sin el otro. Entonces yo muchas veces hago como el ejercicio. Cuando usted se esté enfrentando a esos ejercicios, quítele todo el texto y dígame si usted comprende la infografía. ¿La comprenden? Y si hago lo contrario, ¿qué? No tanto, sí se comprende. Saben el tema, listo. Y puede que yo por allá entro, leo el título, la entradilla y pueda entender. Y yo empiezo a leer como los subtítulos, las barbas, cómo respiran, a dónde migran, y me puedo hacer una idea, pero eso es muy complejo, ¿cierto? Pues no logro hacerme la imagen completa. Entonces, cuando yo les digo hagan ese ejercicio, es porque ahí hay una infografía, listo, o ahí hay una visualización. Eso combina esos dos lenguajes y es una relación simbiótica, o sea, no puede vivir uno sin el otro. Y si vamos a ser, pues, puristas, que no es la idea, pues, espérense, me voy a devolver. Porque, por ejemplo, en los diarios les dije que la infografía, pues, nació hace muchos años, pero digamos que en los diarios se empezó como a difundir, además, como a verse también como una disciplina. Muchas veces está acompañado de artículos, ¿cierto? Un texto. Pero una visualización se debe defender solita, sin el texto. O sea, si esto tuviera un texto al lado, un artículo, lo que sea, yo no necesito leer ese artículo para entender esto que me están mostrando, o para leer esto, o para interpretarlo, ¿sí o no? O para analizarlo, o reflexionar frente a esto. Listo. Entonces, muy bien, cuando les digo que este es el núcleo del problema, es porque acá empieza siempre, pues, y no solamente ustedes, o sea, eso es problema de todo. Yo he trabajado en muchos proyectos de investigación sociales, culturales, de muy diversos. Yo no soy de la Universidad de Antioquia, pero pues me he recorrido muchas instancias, departamentos, sí, pues áreas de la Universidad de Antioquia, y es como listo. Ay, por acá, gracias. Sí, ay, es que desde ayer estoy como con la garganta. Gracias. Y me emociono y hablo muy rápido y como que es como una carrera. Entonces, bueno, entonces uno empieza en el dilema, no, listo, yo ya tengo la información, ya tengo mi publicación de 800 páginas, ya saqué el informe ejecutivo y entonces, ¿qué? Lo volví una cartilla inclusive, pues, porque pasé por el reinado de las cartillas en muchos proyectos y listo, pues, y de ahí, ¿qué? ¿Cómo hacemos, pues, para llevarlo a un pasito más allá?
porque finalmente si estamos hoy acá es porque nosotros tenemos información muy valiosa, y digo nosotros, pues ya me metí como si fuera parte de ustedes, que necesitamos o queremos contársela a más personas y no sabemos cómo llegar a ellas, ¿cierto? Yo les digo, la visualización puede ser una herramienta y un camino, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace? Acá es donde aparece, pues porque cuando yo les digo que este es como el momento crítico de la situación, es porque por lo general ustedes ya tienen mucha información y se la saben. Por ejemplo, en las empresas, un gerente sabe que cuando necesita hacer un diagnóstico de su empresa es mucho mejor contratar a alguien de afuera que hacerlo internamente, porque normalmente hay tanta información o es tan difícil verse a uno mismo que es mejor que otro lo vea. No es regla, ¿cierto? Pues eso se puede hacer dentro de los equipos, ustedes mismos también lo pueden hacer, pero acá hay que tomar un poquito distancia, porque lo normal es que cuando ustedes ya tienen todo su proceso, tienen todo el proyecto, incluso tienen el artículo, ya lo están publicando y lo van a volver algo visual, quieren hacer esto, lo que yo llamo el síndrome de la valla del supermercado. Pues y lo digo yo porque literalmente me pasó. O sea, yo hace muchos años trabajé para un supermercado agropecuario y como, listo, pues posicionar la marca, bueno, todo el asunto, entonces vamos a hacer unas vallas, tenemos un espacio físico, listo, ¿qué vamos a poner en las vallas? No, hay que pensarse en un concepto, en una idea que transmite, cuál es el valor. Y esto fue súper difícil que ellos lo entendieran y todo el tiempo querían poner todo el supermercado en la valla. ¿Ustedes entienden eso? Pues logran destacar o logran ver algún producto, alguna idea, se pueden llevar como percepción, ojo, porque esto visual es desde la percepción que perciben, ¿cierto? Si les hablo pues de mercado, ¿cuál es el valor de la marca pues que está transmitiendo ahí? Súper difícil. Y yo digo, pues lo traigo acá porque es un síndrome que lo veo todo el tiempo, pues hasta a mí me pasa. Pues cuando yo hice mi trabajo, pues de la maestría, uno pues para sentarse y volverlo y condensarlo y algo entendible, pues eso entra uno en unos dilemas, pues crisis existenciales y demás. Entonces acá es donde yo digo, no, venga, pues si es muy difícil o está siendo muy difícil para uno, una llamada pues a un amigo, ¿cierto? Y el llamado al amigo es, venga, ustedes ya tienen eso listico, eso ya está pulpito, ya tienen todos los ingredientes, ¿cierto? Hay que hacer la receta y meterla al horno. Hay que pasar inevitablemente por un tema de un proceso creativo, ¿cierto? Pues eso es por lo menos lo que yo hago y lo que yo les digo. Cuando caigo como un globo, siempre son como, es mi maletica, son los recursos que tengo para poder entender, digerir esto y volverlo pues un lenguaje visual. En ese proceso creativo, paréntesis, pues yo me baso en los procesos de diseño centrado en las personas. Eso es un método, pues, o una metodología que se usa en el diseño de productos digitales, básicamente. Y esto no solamente en el diseño de productos digitales, sino que el diseño centrado en las personas también se pega y tiene otra vez muchos métodos y muchas técnicas creativas, ¿cierto? Y como lo que tienen en común es que pone siempre a las personas en el centro y que dentro de sus etapas, esas etapas son iterativas. O sea, esto no es un proceso lineal. Paso 1, paso 2, paso 3 para llegar al paso 5. Yo puedo estar en el paso 3 y devolverme al paso 1 o arrancar en el paso 3 y recoger información para devolverme al paso 2 y volver a avanzar, ¿cierto? Estas técnicas son ágiles. Entonces, ustedes probablemente han escuchado del design thinking o las metodologías ágiles, ¿cierto? Tienen mucho origen y naturaleza en todo esto, porque son procesos que deben ser, o sea, acá no nos quedamos mucho tiempo. Esto es una cosa de una sentada, una semana, pues una tarde, una conversada y se avanza súper rápido en esos procesos. Lo cuento es más porque no voy a profundizar en eso, sino que sí, es una colcha de retazos, pues porque además de la experiencia que yo he tenido, utilizo, me apropio de estos recursos, porque finalmente mi área es el área creativa y yo adapto. O sea, yo digo, vení, si esta metodología o estas metodologías, porque esta es una, pero hay varias,
la utilizan los empresarios, los equipos de mercadeo, incluso hasta los comunicadores, pues los diseñadores o los que desarrollan productos o servicios digitales, pues hay que traernos esto también para el tema de la comunicación de la ciencia, porque tiene todo que ver y es súper aplicable. Eso ahí pues lo dejo como, era como el paréntesis, y acá sí empieza pues como el proceso, ¿cierto? Cuando les mostraba esto es porque les dije, diseño centrado en las personas. Cuando yo me siento a conversar con cualquiera que me llama o con el que estoy trabajando y yo le digo, bueno, venga pues, tenemos esto, hay que hacer una infografía o queremos hacer esto, X, Y y Z. La primera pregunta que yo hago es, ¿para quién? Pues eso, ¿a quién le sirve? No, ¿a quién? A todo el mundo, le queremos llegar a todo el mundo. Y en diseño de experiencia de usuario, el que diseña para todo el mundo diseña para nadie, ¿cierto? Entonces, mira que arrancar por ese proceso, como ven, y cojamos un grupo de personas, identifiquemos ese grupo de personas, entendamos el lenguaje de esas personas y hablemosle inicialmente a esas personas. Eso ya de entrada cambia la perspectiva. Y acá, paréntesis, hago paréntesis. Otra historia, porque les estaba diciendo, el que diseña para todo el mundo diseña para nadie. Y esto pues lo dice el diseño de experiencia de usuario. Y hay muchos casos, pero traigo acá uno. La maleta de rueditas. ¿Quién no conoce la maleta de rueditas? Todos conocen la maleta de rueditas, ¿cierto? Cuando se creó la maleta de rueditas, se creó pensando en una necesidad específica. ¿De quiénes? ¿De quiénes se les ocurre? ¿Quién podía tener esa necesidad específica? El piloto y las azafatas. Le resolvieron el problema al piloto y las azafatas y hoy en día, ¿quién no usa una maleta de rueditas? ¿Sí o no? O sea, en donde pase uno, por donde mire uno, está. Entonces a eso voy como con lo de la perspectiva de poner el punto, pues o arrancar como ven, ¿y esto a quién? ¿A quién le sirve? ¿A quién le vamos a hablar? Ojo que estoy hablando de metodologías ágiles. Uno quisiera tener pues el proceso de investigación, la investigación pues de usuario y eso no, casi nunca es posible. En el camino es posible irlo desarrollando. Pero incluso uno puede arrancar con los arquetipos o los estereotipos que uno tenga de ese usuario. Eso es información porque eso me ayuda a enfocarme. Y el otro es ¿para qué? Pues, ¿qué queremos hacer con esto? Pues, ¿para qué queremos hacer una información visual? ¿Sí o no? Si no tenemos ni idea para qué, otra vez saco de la maleta esas herramientas y hay una, por ejemplo, una dentro de ese montón que se llama los 5 porqués, los 5 whys, ¿cierto? Y eso es una técnica de la solución creativa de problemas en el design thinking. Este es el esquemita, ustedes después si les queda la inquietud van y lo buscan, pero esto de preguntarse por qué, responda a esa respuesta, vuélvele y pregúntele el por qué, responda y vuélvale y pregunte por qué. Al quinto nivel de ese por qué, usted encuentra un punto de vista o un enfoque de la información que no se le había pensado. Y entonces si uno ya tiene en cuenta a un perfil de un usuario estereotipado, porque si no tenemos investigación de usuarios estereotipado, pero vale, y yo tengo un enfoque diferente al que me proponen unos esquemas que yo sé que hay que cumplirlos, por ejemplo, en el caso de ustedes, yo sé en los pósters científicos, eso tiene una estructura, pues yo tengo una introducción, una metodología, un análisis o unos resultados, unas conclusiones, las referencias y pico y chao, ¿cierto? Pero venga, pues, listo, no me voy a meter en eso, aunque podríamos meternos en eso. Después miramos ese caso. Pero bueno, cuando hay cosas que son tan estructuradas, pues desde la imagen hay mucho por hacer. Pero otra vez, volviendo al tema del enfoque, tener un enfoque distinto nos hace salirnos de esa estructura, ¿cierto? Entonces acá lo que empieza uno es a desestructurar la información. Entonces yo tengo mi documento superestructurado. Cuando yo le pongo otro enfoque, otro punto de vista o pienso en un posible público usuario, yo vuelvo y leo ese documento y encuentro otras ideas, otros temas, unos lugares,
unos tiempos, pues me pueden hablar de espacios, ¿cierto? De tiempos, me pueden ubicar en un lugar, me pueden hablar de conceptos. Y eso me genera unas unidades temáticas que son distintas a las que el documento me estructura, ¿cierto? Con eso, rápidamente, yo construyo, pues, como un esquema, un sketch a partir de esos temas. Si ustedes ven acá el documento en esos colorcitos, les voy a, pues, estamos hablando del aguacate. Listo, el aguacate has. Y hacer esa documentación nos llevó a entender un contexto. Los aguacates a nivel internacional, la exportación de aguacates en Colombia, el área cultivada y la producción, ¿cierto? Y el tema es el aguacate has en Colombia, que puede ser tan general, pues que ahí nos podríamos ir a 1500 cosas. Entonces, mira que eso nos ayuda también como a puntualizar. Y esto se traduce en esto. Ojo, esto no es una visualización mía, es de unos estudiantes míos. Hicieron tan bien su trabajo, ojo, pues son estudiantes de comunicación, no son diseñadores, ¿cierto? Pero hicieron un ejercicio súper interesante. Y esto coincidió que por esos días en la revista científica de la universidad había justamente algo de producción, no sé si de aguacates específicamente, pero cabía y se lo publicaron en la revista científica a esas estudiantes. Listo. Entonces ese es como el proceso, otra vez, y ese es el resultado. Otro ejemplo de otros estudiantes, y este lo quiero mucho, pues o siempre lo muestro, pues cuando digo muestro en las clases, porque entonces este estudiante era, yo no sé dibujar, yo no sé manejar Illustrator, pues yo no soy de la imagen. Listo. Y hace este proceso que les estoy contando y ese es el resultado. Listo. Entonces yo digo, ve, es que finalmente el dibujar, pues eso está, hace parte, si no entrenamos, pues acá, para no entrar también a otras cosas, uno tiene, sabemos que tenemos un racionamiento lineal y el otro se me olvida cómo se llama, pues el que es más creativo, uno es más sistemático, el otro es más aleatorio, ¿cierto? Y probablemente hemos entrenado toda la vida mucho un lado del cerebro, pero no significa que el otro no esté. Ahí está, ¿cierto? Y todos lo tenemos. Entonces, bueno, por eso es como que acá, miren que acá rápidamente les pasé como procesos, ¿sí o no? Como las técnicas que uno utiliza para poder llegar a este tipo de información. Y acá entonces ya sí empiezo a contar pues ya como una experiencia particular. Entonces miren que hemos hablado como de desestructurar la información, volver a encontrar otros temas, hacer esquemas, diagramas, sirven, hacer el sketch para producir otra información. Acá, por ejemplo, esto es una experiencia de acá en la Universidad de la Facultad de Ingeniería en el tema de aguas subterráneas, en la línea de investigación de aguas subterráneas. Un proceso, un proyecto muy juicioso, mejor dicho, la han tenido siempre súper clara. Entonces, también los he acompañado como en ese proceso. Pero entonces este era el resultado de unas investigaciones, listo. E íbamos a hacer una publicación. Entonces, vení, arranquemos, entendamos qué tienen en común todas estas. Ah, sí, tienen en común la zona, la ubicación. ¿Sí ven lo que yo les decía ahorita cuando uno desestructura esa información? Ah, ¿qué tienen en común? La ubicación. La ubicación la asocio con un mapa. Listo. Vamos a ubicar el mapa de la zona. Esa zona de estudio me la sacó el ingeniero. De hecho, ya la tenían en un Google Earth. Y vení, listo. Yo veo todo el territorio. De hecho, si me acerco, puedo ver el relieve y todo el asunto, pero vamos a hablar de aguas subterráneas. ¿Cierto? Las aguas subterráneas no se ven, pueden ser medio abstractas para más de uno. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, no, venga, hagamos esquemas, a ver cómo vamos a mostrar ese territorio y nos ponemos de acuerdo. Entonces, miren acá que en esto la conversación es también súper importante, pero es una conversación enfocada, listo, como a lo que vamos a hacer. Ya tenemos claros unos temas, ya tenemos unos acuerdos y unos puntos en común. Ay, yo solté esto. Esto se traduce en esto, listo, pues acá ya ese esquema, esa conversación que tuvimos, hacemos un gráfico donde vamos a comenzar a hablar del ciclo del agua.
Voy a seguir como pasando. Les hablaba de esquemas y diagramas. Ojo pues, porque sí, el ciclo del agua es súper fácil. El ciclo del agua en esa zona, listo, la acabamos de evidenciar, porque no estamos hablando del ciclo del agua general. El ciclo del agua por lo general es igual, pero dependiendo de la zona, acá es donde llueve, las zonas de recarga, ¿cierto? Pasan los ríos, acá es donde pasa esta cosa, por acá se infiltra el agua y todo el asunto. Este esquema, por ejemplo, era para hablar de los isótopos del agua. Los isótopos del agua nos dicen la edad que tiene esa agua que está debajo de la tierra. Entonces yo les digo, ese esquema me lo hizo la profe, ¿cierto? Si usted es capaz de dibujarlo, usted lo comprende. Y si usted es capaz de dibujarlo y es capaz de explicarlo, y yo soy capaz de comprenderlo, que soy, acuérdese, aterrizo como un globo, no sé nada de nada, y lo logro entender para volverlo un esquema digerible, eso es, ¿cierto? Entonces, cuando les decía ahorita lo del estudiante, ay, yo no sé dibujar el esquema, no sé cuántas, de verdad, bolita palito. El esquema no tiene que ser divino. El esquema es la manera, es el intermediario entre usted que tiene mucha información y yo que no sé nada. Listo, para poder entender y encontrar ahí como el lugar. Entonces a veces subvaloramos mucho como esos recursos que tenemos a la mano en los cuadernos de notas. O sea, si ustedes ven mis libretas, eso no lo entiende pues ni Mandrake pues. Pero si yo me siento y comparto una idea con alguien y se la expreso rayando, seguro me entiende. Listo. Y obviamente pues en ese proceso, ese es como cerrar esa brecha que hay ahí. En ese proceso pues ya obvio, esto se dibuja, se pone más bonito, más bonito. Miren que les mostré un esquema anterior y esto empieza a tener una línea gráfica, ¿cierto? Porque también queremos, cuando estamos hablando de diversos temas, pero se juntan en una sola publicación, eso de tener como una línea que los mantenga y los una. Sigo pues en el mismo ejemplo. Porque entonces pasamos pues del esquema para volverlo visual, bolita, palito, que se entiendan los conceptos, pero también nos encontramos con estos casos donde queremos poner toda la información en un solo gráfico. Y ojo que la visualización no es poner todo en un solo gráfico, ¿cierto? Muchas veces la mejor solución es dividir eso también en gráficos. Entonces a mí me entregaba el ingeniero dueño de este proyecto, me entregaba ese mapa y es divino el mapa. Y yo conversaba con los del equipo que éramos en ese cuanto, 10, pues eran 10 ingenieros y yo, sí, divino el mapa, súper claro, ustedes lo entienden. Pero para ellos es súper divino y es súper claro, listo. Entonces, mira ahí como lo que pasa. Entonces, estos son insumos, ¿cierto? Cuando yo les decía, no todo hay que meterlo en un solo gráfico, yo les dije, muéstreme la tabla, pues, de donde salen esos datos. Y miren, pues, la lógica mía, ojo, globo, aterriza, no sabe nada, pero yo veo esa tabla y ahí empiezan a ver, estamos hablando de calidad y cantidad de agua subterránea. Estamos hablando en la cantidad, en la calidad y en dos zonas, ¿cierto? Pero realmente ahí el factor que yo encuentro entre la calidad y la cantidad es que hay unos que son un no, hay unos que son un sí, y hay otros que son un sí, no. Y eso se vuelve esto. Listo. Pues, y es mucho mejor tener 3 gráficos, ¿cierto? De la misma zona, tienen la misma escala, ¿cierto? Pero me están mostrando información diferente en una misma página, ¿cierto? Entonces, mira que ahí también tenemos el caso, donde un esquema nos puede ayudar a despertar o a detonar esa imaginación, o más que esa imaginación, es ese recurso para poder plantear un gráfico, donde a veces también tenemos unos gráficos que son muy complejos y hay que desmenuzarlos, o pues lo que yo hice con el texto en diapositivas atrás, ¿cierto? Sí, desestructuremos eso a ver qué factores en común hay acá y qué encuentro. Estilo gráfico, ya no voy a echar más carreta en esto porque sé que se me va el tiempo. Acá todo esto para terminar es que esta publicación tiene 36 páginas y recoge como alrededor de 11 proyectos de investigación. Y cada proyecto de investigación, ay, qué pena, es esto, ¿cierto?
Es un gráfico, pues una visualización con un texto. Entonces a mí cuando me dicen pues que es imposible pues llegar a este nivel de resumen, pues además que es que no estamos hablando de información light, ahí hay conceptos complejos, pues les hablé de los isótopos del agua, ¿cierto? Del agua subterránea para entender dónde el agua es más vieja y dónde está más nueva, en toda esa zona de estudio, ¿cierto? Con esto ya también son como anécdotas, y es que, por ejemplo, en ese grupo han hecho mucho recorrido y circulando información y tienen muchas publicaciones. Y a mí me pareció muy bonito una vez que me invitaron pues a una charla, una presentación de esos proyectos y tenían en una mesa todas las publicaciones que tenían. Podían ser 9 publicaciones, pues los morritos que entregan a la entrada de un salón. Cuando yo llegué y yo salí, porque yo dije, ve tan charro, yo hice esto y no tengo muestra. Entonces le fui y le dije a la chica, vení, regálame uno de estos, que yo no tengo una muestra impresa de estos y la quiero tener. No, no, ahí se agotó. Y todavía estaban en los cerros de los otros libros. ¿Eso qué les está diciendo a ustedes? Pues, sí, puede por bonito, más de uno se lo llevó por bonito, le pareció bonito. Pues yo no estoy diciendo que esto sea lo último, pues, en guarachas, pero a mí, pues yo sí soy como, qué cosa tan tesa. Pues acá hay algo ahí como interesante, ¿cierto? Ojo, pues que con esto no estoy diciendo que es que no puedan existir los libros gruesos, siempre serán necesarios. Pues este tipo de publicaciones todo el tiempo te lleva la investigación más gruesa, el documento más grande, ¿sí o no? Pero miren que eso es una forma de contar información muy compleja que no se ve en muy, pues, a simple golpe de vista. Es una página enfrentada. Listo. Y muy visual. Y si vos recorres eso rápidamente, entendés cuáles son los temas que hay ahí. ¿Cuál fue la investigación que se hizo en toda esa zona? Y fue una investigación, o sea, de muchas cosas hablaron ahí. O sea, no se dedicaron solamente a ver la edad del agua. O sea, hay muchos temas. Y rápidamente uno recorre eso. Otra técnica, otro método, o yo no sé cómo nombrarlo. Estos son técnicas. Las analogías y las metáforas visuales. Este sí que es el caballito de batalla de uno. Miren que ahorita les decía, sí, cuando yo leo ese texto o estoy viendo el tema y me dice, una ubicación y lo asocio con un mapa, hay conceptos que son muy abstractos, ¿cierto? O hay cosas que no sabemos cómo representarlas o que pueden ser muy literales, pero muy aburridas. Acudir a las analogías y a las metáforas visuales es una maravilla, pues nos salva la patria más de uno. Y acá entonces viene entonces esta otra historia, que reconocen a ese personaje. ¿Quién es? Dos caras. ¿Y a los personajes que hay acá? No, no saben quién es. Marco Aurelio y Comodo. No se sabe la historia de Marco Aurelio y Comodo. Marco Aurelio fue uno como los 5 emperadores, pues que era como nombrado como el político, pues la lumbrera en política de esos tiempos. Y Comodo, su hijo, que fue el que lo sucedió, se dice así. Ojo, pues que no puedo estar diciendo una barbaridad, me dicen tranquilamente. El que siguió pues en el trono y fue lo peor, el más corrupto de todos. O sea, pasamos de ser el mejor emperador a su hijo ser lo peor. Listo. Y esta analogía se utiliza para hablar del político que queremos en Colombia. Listo. Y esto parte de una investigación, pues hoy sí, no es investigación, pues fue realmente como un proceso, pero tampoco fue una encuesta, pues esto habla de, es un proyecto. Tenemos que hablar Colombia, que recogieron un montón de personas para ver cuáles eran los temas que les inquietaban y cómo estaban percibiendo todo este asunto. Entonces miren que una analogía me sirve de gancho para hablar de política y del político que queremos. Ojo pues que esas palabras que aparecen ahí no me las inventé yo, eso sale de la base de datos, ¿cierto? Que recogió ese proyecto. Y esto se vuelve una infografía para poder que, venga, estos datos, porque lo que pasa normalmente con los datos cuantitativos es que son fríos, ¿cierto? Eso no tiene como alma. Entonces, pues, si yo le mocho la parte de adelante,
Yo les puedo hablar acá de los temas que se trataron ahí, pero podríamos poner cualquier otro tema y todos me dirían, sí, claro, cierto, quítele la parte de arriba, cierto, y deje solamente los gráficos. Y ese gráfico, pues, podríamos hablar de el informe ejecutivo de cualquier empresa, ¿sí o no? Entonces ahí es cuando yo les digo como las metáforas y las analogías visuales, cuando tenemos información que está como, que no tiene como cara o no tiene rostro, es un buen recurso. Esto finalmente se hizo para hacer un experimento de cómo podíamos tocar a los tomadores de decisiones para que hablaran o metieran en sus agendas el tema de corrupción, ¿cierto? Y entonces le fue muy bien a la infografía, porque en ese proceso teníamos varios mecanismos y la infografía resultó ser uno de los más cercanos. La imagen terminó siendo clave para que eso realmente se leyera, ¿cierto? Fue como el gancho. Entonces, mira que una cosa como que nada que ver, termina todo que ver, ¿cierto? Entonces, acá miren que otra vez hablábamos de mapas, entonces les mostré ahorita las analogías con unos personajes, ahorita miramos lo del aguacate, y resulta que es que nosotros, pues finalmente para comunicar visualmente, trabajamos con unos niveles de iconicidad, ¿cierto? Eso es también como un recurso. O sea, lo más figurativo, ¿cierto? Tiende a ser una representación muy real de lo que es. Y a medida que esa información o termina siendo un poquito más compleja o que los datos terminan siendo más abstractos, me voy moviendo como a niveles de abstracción. Entonces, esto es interesante tenerlo en cuenta, es porque no todo lo puedo representar de forma literal, ¿cierto? Hay conceptos o hay cosas que inevitablemente se van a ir a lo que es más abstracto. Pero por eso esto es como una cosa donde yo me muevo como en la balanza. O sea, mi infografía, mi visualización, o sea, el gancho debería ser algo con lo que yo lo reconozca inmediatamente. Y el resto de información, porque acuérdense que no se trata solamente de hacer un solo gráfico, yo puedo tener muchos gráficos. Ahorita cuando les mostraba el de la ballena, ustedes ven la ballena en primer plano, pero alrededor de la ballena hay un montón de gráficos que me están hablando del tema, pues, del desarrollo de ese tema. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta porque bueno, pues como que hay unos momentos cuando tenemos una información muy figurativa y no sabe o queremos representar información a través de elementos, objetos que nos significan algo, acudimos a esas metáforas o esas analogías y nos empezamos a ir al punto medio más abstracto cuando entendemos las representaciones de lo que significa eso. Otra vez, mapas, pues soy como me gustan los, pues no, termino como en cosas de mapas. Con esta información, esto es una visualización que hice hace como un año larguito y empieza a tener como el carácter que va más allá simplemente de comunicar o mostrar. Es un proyecto que llevaba en la universidad, ahí dice, desde el 2014 hasta el 2021, se le había acabado la financiación y necesitaba buscarse recursos. Y los que iban a buscar los recursos, pues claro, van a tocar las puertas de estas empresas gigantescas, pues de gerentes que no tienen tiempo para nada y si les abren un espacio en la agenda, tienen 7 minutos para vender el proyecto y tratar pues de captar recursos. Este fue un recurso, esto era lo que le dejaban al empresario. Esto hicimos esto con una presentación súper breve, súper cortica, pero esto era como lo que se le dejaba. Ah, bueno, el proyecto, leyeron el título, vieron el título, listo. Identifican cuáles son los 3 factores claves ahí de por qué hay que salvar a la Bahía de Cartagena. No, no los ven. A ver, está muy chiquito. Bueno, yo se los leo. Tiene que ver con el problema de las bacterias fecales, ¿cierto? O sea, la Bahía de Cartagena es el inodoro de toda esa zona. El mercurio en sedimentos, que gran parte de ese mercurio viene de la desembocadura del río Magdalena. Listo. Ah, no, mentiras. De la zona, porque ahí está, ahí hay la zona industrial, ¿cierto? Que ahí está
creo que es, sí, es una zona industrial, ahí vos estás diciendo, ¿cuál es la zona que hay ahí? Pues está Terpel o están, y hay empresas muy grandes y son todos esos residuos. Ay, es que se me olvida en este momento, ya fue hace 1 año y medio y mi memoria a veces sí me falla, pero en toda esa zona rosada oscura es toda una zona industrial muy grande y ellos son los que están dejando esos sedimentos. Y el otro es el nivel de turbidez que deja, ¿cierto? La llegada pues del río Magdalena ahí a la bahía. Imagínense yo todo lo que les estoy contando y soy una vil diseñadora gráfica que lo único que hizo mientras estudió fue hacer gráficos bonitos, listo. Pero entonces miren qué súper nutrido, pues, o sea, si yo logro, y con todos los baches de información, por favor, vayan a la infografía, porque puedo estar diciendo una mentira. Pero mira ahí como que lo clave es como venga, cuando yo les decía para qué, o sea, qué es lo que necesita entender el otro. Entonces ellos iban a visitar a todas esas empresas que están ahí en el rosadito oscurito y decía, vea, es que usted es responsable de esto, ¿sí o no? Y tenemos estos 3 factores y esto está afectando a la salud en estas cosas. Y tenemos este proyecto que ha tenido unos impactos en muchos aspectos y ahí está el resumencito. Listo, entonces mira que obvio, pues yo no se lo voy a decir solamente a la infografía, pues eso fue el vendedor, pues también súper buen vendedor, pero en cuestión de menos de 1 año ya habían recaudado como 1.500 millones de pesos. Pues yo pues esas cifras no sé, ellos necesitaban 5.000, ¿es cierto? Pero digamos pues que de cuenta de echar cuento y todo, a mí me pareció como una cifra importante. Puedo estar equivocándome, pero como que me contaban eso y yo decía, ay, wow, pues súper interesante. Y con esto lo que quería decirles, miren otra vez, porque estoy hablando del proceso, ¿cierto? ¿Cuál era el insumo que había acá? Un informe técnico, un informe ejecutivo, 2 informes ejecutivos realmente, unas notas de un periódico y tenía 2 expertos, pues el gerente del proyecto y otro pues como que es el científico del proyecto y los entrevisté, muy cortico, súper breve. Y yo estructuré rápidamente esa información así, son procesos. Con esto lo que les quería mostrar, ahí nada más están viendo texto. Yo identifiqué la imagen principal. El mapa se vuelve el recurso, pues para ubicar, para identificar. Y como te digo, voy a estar con unos empresarios y les tengo que decir, vea que es que ustedes hacen parte del problema. Todo lo que está en texto en este lado izquierdo está sujeto a volverse gráfico. Si yo me devuelvo, miren que todo se resumen como en unos grafiquitos que si yo me acerco y los leo, porque acuérdense, esto está hecho para ver y para leer, pues los puedo identificar, ¿cierto? Yo puedo ver un tema ahí con la pesca, con el nivel del agua, con la digestión, el consumo del agua, y no estoy leyendo todavía nada, a que si simplemente pues la muestro ahí como en texto. Entonces son niveles, pues yo no me quedo acá, yo sigo, pues sigo presionando esto hasta que esto realmente se vuelva una imagen que me cuente algo. Porque es que acá uno habla de contar historias, el storytelling súper de moda, pero el contar algo es eso, o sea, no es solamente la imagencita con el texto, sino que eso haga parte de un todo y de un todo clasificado en unos temas o en unas unidades temáticas que tengan sentido en ese todo, ¿cierto? Y que básicamente me desarrollen ese tema. Ya voy a ir terminando. ¿Qué horas son? Vamos bien de tiempo. Listo. Abstracto. Vamos a niveles más abstractos. Esto está recién salidito del horno. Creo que poco lo conocen. Pero para hacer el plan de desarrollo de la ciudad, se invita pues a unas personas para que conversen y cuenten, o sea, cuáles son esos temas o cuáles son esas necesidades o cuáles son como esos inquietudes que tienen que deberían estar alojadas en ese plan de desarrollo. Esto es un proceso participativo. Información súper cualitativa, no cuantitativa, sino cualitativa. Pero esa información se organiza de tal manera que efectivamente la podamos traducir en un lenguaje casi que de datos. Le voy a hacer un zoom, pues, porque básicamente ahí está el resumen de lo que va a aparecer en el plan de desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Los temas que les importan, en cuáles comunas, ¿cierto? De acuerdo a unos pilares
En el anterior está la metodología, como hicieron ese proceso para uno poder entender esto un poquito. Y esto está más abstracto. Pero mira que ahí empieza lo de los códigos. Entonces yo ahorita les mostraba las analogías, una representación literal de un personaje que me lo traigo de la historia y lo pongo acá, ¿cierto? Para hablar de un tema que nos compete, que está completamente contextualizado. El mapa es como un punto intermedio porque yo gracias a los mapas me ubico, ¿cierto? Entonces eso está como en el punto de que puede ser muy figurativo, pero también muy abstracto. Y llegamos a un punto acá casi que estamos el nivel máximo de abstracción, que es, por ejemplo, los códigos de color. Sí, yo tengo el mapa para ubicar pues las comunas, cómo fue el proceso, porque estos fueron unos encuentros. El primero sucedió por allá en Villahermosa, el segundo sucedió, y ahí, bueno, pues no les voy a contar toda la historia. Pero lo que sí les quiero decir es que esos códigos de color no solamente me hablan de la cantidad de personas que participaron, sino no de los temas, o de esos sí, temas claves que priorizaron y me los ubica, ¿cierto? Entonces, mira que cuando codifico esa información, que es el nivel más abstracto, también puedo meter mucha información. Eso está sujeto, pues, a analizarse, ¿cierto? Esto listo, pues puede que me atrapen. Pues esto es distinto. Si ustedes ven el informe técnico, es un Excel gigantesco y yo creo que es mucho más amable esto que un Excel de 20 páginas, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí sí ya voy terminando. Y es como, miren que ahorita les mostré el de Cartagena. Entonces, una visualización de un proyecto, ¿cierto? Es un proyecto científico, o sea, ahí han pasado muchas cosas y cómo utilizan esa misma información de todo lo que ellos han generado para captar recursos. Entonces acá también es como, venga, hay cambiar como el contexto habitual donde está esta información. O sea, proyectos de investigación se pueden volver piezas de comunicación perfectamente. Para la muestra, un botón. Esto sí que fue hace años, pero esto era un proyecto de regalías que lo estaba ejecutando la gobernación y habían 4 universidades involucradas. Era la de La Salle, el Politécnico, el CES y también acá la Universidad de Antioquia. Y era pues sobre el fortalecimiento de la acuicultura en Antioquia, ¿cierto? Entonces, en esas conversaciones, las entrevistas muy cortas y otra vez, a mí me gusta caer como un globo, no tener ni idea de nada, porque es que si yo me siento con usted y converso con usted y usted es capaz de decirme cómo funciona el tema de la clonación de la proteína del bagre y yo lo entiendo, pues ahí ya podemos volver esto o una información muy digerible, también muy amigable. Sí, no les estoy entregando toda la información, ¿cierto? No les estoy entregando el supermercado completo en la valla. Pero, por ejemplo, puede ser algo interesante para acercar también a las personas e incluso para poder hablar de conceptos técnicos. Ahorita les hablaba de las aguas subterráneas. Ellos han tenido un proceso de muchos años. Ahorita ya tienen una comunidad muy consolidada. Y como arrancamos hace 10 años, hablábamos pues muy caricatura de las aguas subterráneas. Y hoy en día ustedes ven ese gráfico y se les puede hablar a alguien, pues a alguien que no tiene un conocimiento técnico, pero que conoce el agua subterránea, ¿cierto? Pues que no tiene una educación superior y él entiende los isótopos del agua. Entonces, cuando uno va formando comunidad, ¿cierto? Pasa eso, no me quedo hablando siempre en bolita y palito, o no me quedo hablando en términos agugú, chichi, cucú, cacaqui, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace también esto, o sea, se va profesionalizando o se va mejorando incluso en la terminología. Pues podemos empezar a hablar de conceptos más técnicos y entenderlos. Lo de los espacios, entonces, como les decía, por ejemplo, esto era un coloquio doctoral, ¿cierto? Pues lo saco de contexto, me lo llevo a otro espacio y en esa línea de tiempo, ahí está el resumen o un poco, no sé si el resumen o la introducción del tema. Listo, pero es como, venga, esto
deconstruyamos la información y la volvemos a construir, listo. Saquémoslo también del contexto y creemos otras formas que seguramente podrán tener mucho más impacto. Y entonces básicamente el resumen, estas son las técnicas, les mostré un gráfico donde hay un montón de técnicas y básicamente estas son las que les acabé de mostrar como en todo ese proceso. Hay muchas más, he explorado muchas más, pero digamos que estas son las que todo el tiempo mantengo ahí. La de los 5 porqués, las entrevistas, los esquemas y los diagramas, las analogías y las metáforas visuales y el sketching. Yo les estaba diciendo, ojo pues con lo de la llamada al amigo, pero si no hay posibilidad de llamar al amigo, comunicador o diseñador, sino que están dentro del mismo equipo, pónganse en el sombrero. O sea, cuando yo les digo pónganse el sombrero, pónganse en el sombrero de que usted no sabe nada y entreviste en serio a su colega o grábelo, venga, cuénteme pues usted cómo lo va a contar. Y en ese contar, por eso yo les decía lo de la conversación es tan importante, aparecen las formas o aparecen esos temas o aparecen esas palabras claves o aparecen esos lugares, o aparece esa línea de tiempo, o aparecen esos conceptos, o aparecen esas cosas de las cuales uno se puede pegar para construir la información de otra forma diferente. Y tómenle foto porque es la colombinita que le dan al paciente después de que le metieron por allá los aparatos en la boca. Y no sé si las conocen o no, pues no tengo los enlaces, pero ustedes las buscan y ahí mismo las encuentran. Son recursos o herramientas que hay en Internet para hacer visualización de datos o para hacer también información muy gráfica. ¿Por qué los tengo divididos? Porque son dos niveles de información muy distinta. Cuando hablamos de visualización de datos, hablamos de información muy abstracta que necesita ser codificada, ¿cierto? Bases de datos, estadísticas y todo eso. Entonces, este tipo de herramientas funcionan para eso. Y cuando les digo que es para contar historias, porque es muy distinto simplemente para hacer el gráfico en Excel. Son plataformas o son herramientas donde yo puedo editar esa información. Yo les hablaba ahorita del estilo o de la unidad. Yo les puedo cambiar el tipo de letra, les puedo cambiar el colorcito, las puedo intervenir, todas las imágenes, por lo general, los datos para que no parezca, ¿cómo es? Informe financiero, tiene que pasar por ese proceso y este tipo de herramientas lo permiten. Y por acá hay otras herramientas que sí son más, que nos ayudan mucho, como en la diagramación de información o en ese asunto de encontrar unos recursos visuales, ¿cierto? Como la imagen, la ilustración, puedo crear incluso mapas o tengo unos recursos que me ayudan como a construir esa información de forma más visual. Pero acá, si hablamos más como de conceptos o de información incluso más figurativa, no tan abstracta que necesita codificarse como en el lado de allá. ¿Conocían algunas herramientas? ¿Cuáles? Todos aman Canva. Aman Canva. Pero también es una maravilla, pues. Pero, por ejemplo, ustedes pues, por ejemplo, odontólogos, no sé si han, ese Mind the Graph es muy para la comunidad científica y es súper interesante. Y hay otro que es muy parecido que se llama BioRender, no lo puse ahí, pero para la comunidad científica tiene como plantillas súper interesantes. Mi recomendación es que nunca lleguen a estos lugares sin haber hecho el proceso que les acabé de mencionar, sin tener una idea en un sketch claro, sin tener un esbozo, un mapa mental, una tabla de contenido, un árbol de contenidos sobre lo que ustedes quieren contar, para qué y para quién, listo. Porque es muy distinto en llegar a esos lugares teniendo una idea muy clara de lo que uno quiere comunicar. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Impresionante. Quedamos muy motivados y con unos retos muy grandes desde todo lo que hacemos en el día a día. Preguntas para la profe. Yo por aquí vi una manito levantada. El doctor Juan Pablo. La doctora Vero. Bueno, ¿cuáles eran las aplicaciones? Ya. Otra. Profe, gracias por la presentación. Tengo una pregunta, pues yo pertenezco al mundo académico. En el mundo académico, pues nosotros, nuestra meta es publicar en artículos científicos en revistas indexadas.
Quisiera preguntarle a usted como diseñadora gráfica y lo que sabe del reconocimiento que puedan tener esas infografías desde el punto de vista académico, si hay journals donde uno publique infografías o si hay, no sé, no tengo ni idea, pues porque se ve muy bonito, pero como le digo, desde el punto de vista científico, usted lo sabe, los artículos tienen una estructura y incluso unas guías que uno debe seguir para pues, tener la capacidad de tener la publicación. Entonces quisiera saber desde el punto de vista académico, cómo negociar con el esfuerzo de llegarle a gente, pero darle el nivel científico que la comunidad científica pueda reconocer. Muchas gracias por la pregunta. Qué pena porque se me escapan en este momento los nombres, pero eso está cambiando. Desde el año pasado a mí me llegó también muy salidito del horno. eh, sí, que ya incluso lo tienen como para poderlo valorar y escalafonar. Pues escalafonar es la pregunta, pues es la palabra, no sé. Sí, para valorar. Sí. Y de hecho, si no tengo mal entendido, pues de esta universidad ya, las universidades están valorando, probablemente no al nivel del artículo, pero eso se va a ir emparejando. Pero lo que te quiero decir es que es una asociación de revistas científicas y sacaron una publicación en donde cómo es el método de cómo valorar esto en esas publicaciones científicas. No sé qué tan rápido o qué tan lento suceda, pero sé que ya es una demanda, pues, o sea, es una necesidad. Y como te digo, sé que también las universidades, porque yo hace 10 años que trabajaba, por ejemplo, con la profe, pues Teresita en Aguas Subterráneas, sé que hace 10 años ella invertía mucho en comunicación de la ciencia y eso no se lo, pues, para su escalafón no valía nada, pero sé que hoy en día sí cuenta, pues sí tiene puntos y la idea es que eso cada vez se va a ir ampliando, pero no soy pues la experta, esto es puro, pues como chisme que me llega a los oídos y ojalá, pero sí estudié ese PDF y tiene unos parámetros muy claros de cómo evaluar esto. Yo quería complementar algo y es, estamos empezando a trabajar, por ejemplo, ya hay muchas revistas en donde te piden el resumen gráfico y la idea de esos resúmenes gráficos, en vez de tener un texto a la entrada del artículo, es poder resumir todos los resultados que tienes en ese artículo. Entonces, cuando hablabas de los diferentes tipos de diseño, sí me parece muy interesante porque a veces sí nos quedamos cortos. Es muy fácil colocar una imagen, hacer un mapa conceptual, un esquema, pero aquí, por ejemplo, sí lo están pidiendo ya en algunas revistas internacionales a nivel de los resúmenes gráficos. Lo otro que me parece interesante de esta presentación es, estamos hablando cada vez más de la apropiación social del conocimiento y a veces también nos quedamos cortos en la forma como transmitimos el conocimiento a nuestros propios pacientes, a las personas que intervienen. Muchas veces tenemos proyectos de investigación, por ejemplo, con clínicas, con instituciones externas, y de verdad que nos quedamos cortos como bajamos el nivel de información que tenemos a otro público que no tiene conocimiento sobre lo que estamos trabajando. Entonces, ese era como lo que quería complementar. Gracias. Lina, qué bueno tenerte acá porque yo te vi el año pasado en el encuentro de editores de revistas en Journals and Authors y quedé bastante encantada con lo que haces, soy fan. De hecho, le recomendé, le pasé tu contacto a Lina y qué Gracias. bueno que nos acompañes. Complementando un poquito también con lo que manifestaban las profesoras, es que ahora con los cambios tan drásticos en cómo consumimos información, sobre todo en plataformas digitales, en la comunidad, yo creo que también en la comunidad científica va a empezar a surgir la necesidad de ofrecer, a ver, en la comunicación de la ciencia lo que da la validez es la revisión por pares, ¿cierto? Pero con los cambios en los consumos de información orientado hacia lo digital y también esta producción de conocimiento orientado hacia lo digital, pues claramente en la comunicación de la ciencia también se va a tener que adaptar a esas formas a esas formas de producción de conocimiento. Entonces, posiblemente, no sé si nos toque, pero sí va a haber revistas orientadas hacia lo gráfico. Ya incluso una vez conocí una revista donde se publicaban videoartículos, que eso, pues ahora las revistas, sobre todo de la universidad, lo que hacen es más como una herramienta complementaria al artículo, como bien lo decía Lina, que estas estrategias, aun cuando ahora son complementarias, en un momento van a llegar a ser importantes. Y en los procesos de medición de la ciencia, bueno, de clasificación de grupos de investigación, lo gráfico
diferente pues al artículo, va a empezar a tener mucha más relevancia que simplemente comunicar en canales tradicionales. Entonces también es un reto y una invitación para que exploren estas herramientas de comunicación de la ciencia y no nos quedemos como tan atrás, porque el impacto científico no solamente se mide a través de la citación y lectura de un artículo, también cómo esa información puede impactar de otras maneras, no sé, a nivel social, bueno, etcétera, todo lo que hacen ustedes, sobre todo. Gracias. Bueno, tenemos más preguntas, ¿no? Un nuevo aplauso entonces para la profe Lina. Muchas gracias, me sentí súper cómoda.